El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando Martín, chofer de autobuses desde hace más de 15 años, encendió el motor de su unidad. Aún con el cuerpo pesado por el sueño, revisó las luces, los espejos y el freno de aire con la precisión de alguien que conocía su oficio al dedillo. Inspiró hondo y frotó su rostro con ambas manos antes de acomodarse en el asiento. Su destino, un punto de reunión en lo alto de la Sierra de Oaxaca, donde recogería a un grupo de estudiantes que partían de excursión a las 4 de la mañana. Martín conocía bien esos caminos. Sabía que la neblina era traicionera y que más valía no confiarse. No era la primera vez que hacía ese trayecto, pero sí la primera que lo haría solo, a esa hora. Antes, en viajes similares, siempre había tenido la compañía de algún ayudante o pasajero nocturno con quien intercambiar palabras para espantar el sueño. Pero esta vez era diferente, solo él y la carretera. Conducía con precaución mientras la vía se volvía cada vez más angosta y el frío de la sierra comenzaba a calar en sus huesos. Afuera, la neblina descendía como un velo opaco, engullendo los faros del autobús. Encendió la radio para romper el silencio que se espesaba como la niebla misma, pero solo se escuchaba estática. Probó cambiar de estación, girando el dial con paciencia, pero no encontró más que murmullos distorsionados y fragmentos de voces incomprensibles. Chasqueó la lengua y la apagó. Mejor así. El camino serpenteaba entre la montaña y la sensación de aislamiento era abrumadora. A esa hora no había señales de vida, ni luces lejanas de caseríos, ni faros de otros vehículos. Solo el ruido constante del motor y el golpeteo sordo de sus dedos contra el volante. Faltaban unos 40 minutos para llegar cuando, de repente, distinguió una silueta en medio de la carretera. Una mujer, delgada, con un vestido blanco y largo que ondeaba con el viento helado. Su piel parecía pálida, casi luminosa en contraste con la oscuridad. Estaba de pie, inmóvil, justo en su camino. Martín frenó de golpe, el rechinido de los frenos cortando el silencio. «No manches, señora», soltó, con el corazón latiéndole con fuerza. Tocó el claxon, esperando que la mujer reaccionara, que al menos se moviera. Pero no lo hizo. Solo permanecía ahí, sin girar el rostro, sin dar señales de haber escuchado el estruendo. Martín tragó saliva. No quería bajarse, pero tampoco podía quedarse ahí. Giró lentamente el volante para rodearla, pero cuando desvió la mirada un segundo y volvió a verla, ya no estaba. No había corrido, no se había movido, simplemente había desaparecido. El escalofrío que recorrió su espalda fue helado. Se aferró al volante y miró por los espejos retrovisores. Nada. La neblina danzaba espesa alrededor del autobús. «Estoy alucinando por el sueño», se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Sacudió la cabeza y siguió su camino, aunque la sensación de que algo no estaba bien lo mantenía en tensión. Avanzó unos metros y fue entonces cuando lo vio. En el espejo retrovisor, entre los asientos vacíos de la parte trasera del autobús, había alguien sentado. Una figura oscura, sin rostro, mirando fijamente hacia el frente. Martín sintió cómo su respiración se volvía errática. Su cuerpo se tensó al punto de dolerle los músculos. No podía moverse, no podía hablar. Solo sus dedos temblaban sobre el volante. Miró al frente, luego al espejo, de nuevo al frente. La figura ya no estaba. Pero el aire dentro del autobús se había vuelto denso, pesado, como si no estuviera solo. De repente, un susurro rasgó el silencio. «No llegues». Martín giró la cabeza bruscamente, con un nudo en la garganta, pero no había nadie.
solo la neblina afuera y el murmullo monótono del motor. Un sudor frío resbaló por su sien. No lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con desesperación. Ya no le importaba la precaución ni la neblina. Solo quería salir de ese tramo de carretera. Tras lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos, vio a lo lejos las luces del punto de reunión. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo. Se estacionó, apagó el motor y bajó, aspirando el aire fresco con ansias. Se llevó un cigarro a los labios y lo encendió con manos temblorosas. Mientras exhalaba la primera bocanada de humo, giró la cabeza para mirar el autobús, y fue entonces cuando lo vio. Las ventanas estaban empañadas. Y en los cristales traseros, como si alguien las hubiera marcado con los dedos, se leía claramente: «No debiste venir». La noche en la carretera Toluca, Ixtapan de la Sal, siempre tenía un aire pesado, como si las sombras se alargaran más de lo normal y el silencio ocultara secretos. Jorge, un chofer de autobús con más de 10 años de experiencia, sabía que no era raro encontrarse con cosas extrañas en los viajes nocturnos. Sin embargo, lo que viviría aquella noche cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada. El autobús iba medio vacío, con apenas una docena de pasajeros dormitando bajo la tenue luz de los pasillos. Jorge iba concentrado en el camino cuando, a la distancia, vio las luces traseras de un camión detenido a la orilla de la carretera. Al acercarse, notó que era un tráiler viejo con el número 40 pintado en la parte trasera. Algo en su interior le dijo que no debía mirarlo demasiado, pero sus ojos se quedaron fijos en aquel camión inmóvil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio algo que lo hizo sentir un escalofrío recorrerle la espalda. El camión no estaba apagado, pero no había nadie en la cabina. Las luces parpadeaban, como si la batería estuviera fallando, y la carrocería parecía cubierta de polvo, como si llevara años abandonado. Jorge sintió un peso en el pecho, una sensación de ahogo inexplicable. De pronto, el radio del autobús comenzó a emitir un sonido estático, seguido de un susurro distorsionado. «No te detengas, sigue avanzando», logró una voz apenas audible. Jorge tragó saliva y, sin dudarlo, pisó el acelerador. Al pasar junto al camión número 40, pudo ver sombras moviéndose dentro del remolque, figuras humanas difusas pegadas a las ventanas con expresiones de angustia. El corazón de Jorge latía con fuerza mientras avanzaba por la carretera. Revisó los espejos retrovisores y su sangre se congeló. El camión número 40 ahora iba detrás de él, avanzando a una velocidad imposible, sus faros iluminando con una luz blanquecina que no parecía de este mundo. No había conductor, pero el camión se movía con una intención clara: alcanzarlo. En ese momento, los pasajeros del autobús comenzaron a murmurar en sueños. Algunos incluso hablaban en susurros en un idioma que Jorge no entendía. Uno de ellos, un anciano de aspecto pálido, abrió los ojos y le dijo con una voz hueca: «No mires atrás, no dejes que nos alcance». El camión número 40 estaba cada vez más cerca. Jorge sintió un escalofrío helado recorrer su espalda cuando el autobús comenzó a perder potencia, como si algo estuviera drenando su energía. Las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a toser. Los murmullos entre los pasajeros aumentaron hasta convertirse en un murmullo aterrador y desesperado. Sin embargo, en un último intento por escapar, Jorge vio una curva cerrada más adelante. Sabía que si lograba girar sin frenar demasiado, podría perder de vista al camión maldito.
Con toda su habilidad y sin pensarlo 2 veces, giró el volante con fuerza. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el autobús casi derrapa, pero logró recuperar el control. Cuando miró por los espejos nuevamente, el camión número 40 ya no estaba. El radio volvió a la normalidad y el motor dejó de fallar. Un suspiro colectivo se escuchó en el autobús y, al voltear a ver a los pasajeros, Jorge sintió un escalofrío aún más grande. Todos estaban despiertos, mirándolo en completo silencio, con rostros inexpresivos y ojos oscuros, como si fueran sombras. Cuando llegó a la terminal en Ixtapán de la Sal, Jorge se giró para pedirles a los pasajeros que bajaran, pero los asientos estaban vacíos. No había nadie. El autobús, sin embargo, seguía impregnado de un frío imposible y el eco de murmullos lejanos aún resonaba en su cabeza. Con un temblor en las manos, se bajó del vehículo y miró a su alrededor, tratando de entender qué acababa de vivir. Fue entonces cuando lo vio, reflejado en el parabrisas del autobús, el número 40, grabado en la chapa del cofre, como si el camión maldito hubiera marcado su destino para siempre. No diré mi nombre, pero llevo muchos años conduciendo autobuses en la ruta de la Ciudad de México a Pachuca. Esa carretera siempre me ha parecido pesada, no solo por la neblina densa que suele cubrirla, sino porque en varias ocasiones he escuchado historias de otros conductores sobre cosas que no deberían estar ahí. Nunca les hice mucho caso, hasta aquella noche. Eran casi las 6 de la mañana cuando salimos de la terminal del norte. Los pasajeros iban dormidos o revisando sus teléfonos. La neblina estaba tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad. No quería arriesgarme. Fue en una de esas paradas poco habituales donde subió ella, una mujer bien vestida, con un traje sastre gris y un maletín negro. Se sentó junto a la ventana, en completo silencio, mirando hacia afuera. No interactuaba con nadie. Lo raro es que no recordaba haberla visto entre los que subieron en la terminal. Seguimos avanzando y, de repente, las luces internas parpadearon. Un escalofrío recorrió el autobús. Escuché un murmullo entre los pasajeros. Un sonido extraño surgió del motor, como si algo estuviera fallando. Fruncí el ceño y reduje aún más la velocidad. Fue cuando el autobús se sacudió violentamente. Un murmullo inquieto recorrió el pasillo. ¿Sintieron eso?, susurró una señora. Decidí detenerme. La neblina afuera era tan espesa que parecía un muro de humo blanco. Me levanté para revisar el motor y tranquilizar a los pasajeros. Pero cuando miré hacia los asientos, mi sangre se heló. La mujer bien vestida ya no estaba en su lugar. Una joven gritó: «Esa mujer desapareció». Su maletín negro estaba en el suelo, abierto. Dentro había documentos viejos y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a la misma mujer, pero la foto debía tener varias décadas. «No puede ser», murmuré. De repente, las luces del autobús se apagaron por completo. Un susurro recorrió el pasillo. Una voz femenina, suave y fría. No debí subirme. Los pasajeros contuvieron la respiración. Sentí un escalofrío recorrerme cuando la vi reflejada en el espejo retrovisor. Estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros, sin brillo. El autobús comenzó a moverse solo. «Esto no es posible», grité, pisando los frenos, pero no respondían. Los pasajeros gritaban, algunos rezaban. El vehículo avanzaba cada vez más rápido. La mujer levantó una mano y señaló hacia adelante. En ese momento, la neblina se disipó de golpe. Frente a nosotros apareció una curva cerrada y peligrosa.
Giré el volante con todas mis fuerzas y logré recuperar el control en el último segundo. La mujer sonrió levemente, dio un paso atrás y desapareció. Cuando el autobús se detuvo, los pasajeros bajaron temblando. En la orilla de la carretera, junto a la maleza, había una lápida vieja con un nombre y una fecha. El rostro grabado en la piedra era el mismo de la foto en el maletín. Desde entonces, otros conductores han contado lo mismo. En las noches de neblina, una dama bien vestida sube a los autobuses, causando fallos y eventos inexplicables. Algunos dicen que intenta advertirnos de algo. Otros creen que busca algo que perdió en su último viaje. Yo solo sé que, desde aquella noche, rezo cada vez que paso por ese tramo, porque no quiero volver a verla. Nunca me gustó viajar de noche, pero aquella vez no tenía opción. Había estado en Córdoba visitando a un amigo y, por cuestiones de trabajo, tenía que regresar a Veracruz cuanto antes. Tomé el último autobús que salía de la terminal, uno de esos ADO antiguos que todavía tenían cortinas en las ventanas y un aroma a humedad mezclado con limpiador barato. Me senté a la mitad del pasillo, cerca de una de las salidas de emergencia. No éramos muchos pasajeros, unas 10 personas dispersas por el camión. Apenas el autobús arrancó, la vibra del lugar se sintió extraña. No era algo que pudiera explicar con palabras, solo un ligero escalofrío, una incomodidad en el ambiente. El camino transcurría con normalidad. Afuera, la carretera se extendía oscura y solitaria, solo interrumpida por los ocasionales faros de algún tráiler pasando en dirección contraria. Yo intentaba dormitar cuando, de reojo, vi a un niño sentado en el último asiento del autobús. No lo había visto abordar. Llevaba puesta una sudadera roja con la capucha arriba y sus manitas estaban cruzadas sobre las piernas. Estaba completamente quieto, demasiado quieto para un niño. Pensé que tal vez viajaba con alguno de los otros pasajeros, pero nadie parecía prestarle atención. No le di importancia. Cerré los ojos de nuevo, pero me costaba dormir. Sentía una presencia, una especie de presión en el pecho que me ponía inquieto. No sabía si era mi imaginación o el cansancio. Decidí girarme para ver si el niño seguía allí. Y lo estaba. Pero ahora me miraba. No podía verle bien el rostro por la capucha, pero sus ojos brillaban con el reflejo tenue de las luces del pasillo del autobús. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Tragué saliva y desvié la mirada, tratando de convencerme de que solo era un niño, un pasajero más. Pero algo no cuadraba. No se movía ni un centímetro, ni siquiera parpadeaba. El autobús siguió avanzando y la sensación de incomodidad aumentó. De pronto, escuché un sonido leve, como el roce de unas uñas contra el respaldo de mi asiento. Volteé de inmediato, pero no había nadie detrás de mí. El niño seguía en su lugar, impasible. Miré a los demás pasajeros, pero todos parecían ajenos a lo que pasaba. Algunos dormían, otros estaban sumidos en sus teléfonos o mirando por la ventana. Me pregunté si solo yo podía verlo. Entonces, el niño sonrió. Fue una sonrisa mínima, apenas una curvatura en sus labios. No tenía sentido que me aterrara tanto, pero lo hizo. Algo en esa expresión me erizó la piel. Sentí que se burlaba de mí, que sabía algo que yo no. Me levanté de mi asiento con la excusa de ir al baño del autobús. Caminé por el pasillo sin quitarle los ojos de encima, esperando que hiciera algún movimiento, cualquier cosa que lo hiciera parecer un niño normal. Pero no lo hizo. Solo me siguió con la mirada hasta que pasé junto a él. Cuando volví a mi asiento, el niño ya no estaba. No lo vi bajar en ninguna parada.
No lo vi moverse. Simplemente desapareció. El resto del viaje lo pasé con el corazón acelerado, mirando de reojo cada asiento vacío. Me negué a cerrar los ojos, con miedo de que, al abrirlos, él estuviera ahí otra vez, observándome. Cuando llegamos a Veracruz, bajé del autobús lo más rápido que pude. No volví a tomar un viaje nocturno desde entonces. A veces me pregunto si realmente vi a ese niño o si mi mente jugó conmigo por el cansancio. Pero hay algo que me impide descartarlo como una simple alucinación. Esa misma noche, un conductor de autobús fue encontrado muerto en su unidad estacionada en la terminal. Según los testigos, lo hallaron con una expresión de puro terror en el rostro, los ojos abiertos y fijos en el asiento trasero, como si hubiera visto algo que lo mató del susto. Nunca investigué más. No quiero saber la respuesta. La carretera México-Pachuca es un tramo traicionero, con bancos de neblina tan densos que a veces parece que el mundo desaparece tras la cortina blanca. Esa noche, el reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el autobús de la línea Estrella del Valle salió de la Terminal del Norte en la Ciudad de México. A bordo iban pocos pasajeros, un par de estudiantes somnolientos, un hombre de negocios revisando documentos y una anciana que tejía en silencio. El conductor, a quien llamaremos Manuel, llevaba más de 20 años recorriendo esa carretera. Conocía cada curva, cada tramo peligroso y también las historias de los compañeros que hablaban de apariciones y sombras en la niebla. No era un hombre fácil de asustar, pero esa noche sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Cerca de la entrada a un tramo particularmente solitario, vio una figura a la orilla de la carretera. Se trataba de una mujer joven, vestida elegantemente con falda oscura y blusa blanca, como si fuera una secretaria. Movía los brazos con desesperación, pidiendo que alguien se detuviera. Manuel dudó. ¿Qué haría una mujer sola en ese lugar y a esa hora? Contra su instinto, pisó el freno y abrió la puerta. «Buenas noches, señorita. ¿Hacia dónde va?» «A Pachuca, por favor», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Manuel asintió y continuó la marcha. La mujer caminó con paso silencioso hasta la parte trasera del autobús, sentándose en un asiento alejado del resto. Minutos después, la temperatura dentro del autobús descendió bruscamente. Los estudiantes se removieron en sus asientos, la anciana dejó de tejer y el hombre de negocios, molesto, se levantó y se dirigió al conductor. «Hace un frío insoportable aquí atrás. Además, las luces están fallando». «No lo sé, todo debería funcionar bien», respondía Manuel, pero un nudo en su estómago le decía que algo no estaba bien. De pronto, un grito agudo resonó desde el fondo del autobús. La anciana se había puesto de pie, con los ojos desorbitados y la mano temblorosa, señalando el asiento donde se había sentado la mujer. Ella no tiene rostro». Todos voltearon, pero la neblina se había filtrado dentro del autobús, ocultando la figura de la pasajera. Manuel encendió las luces interiores y la mujer había desaparecido. Sobre el asiento solo quedaba un bolso negro, colocado con orden. El hombre de negocios intentó calmar la situación. Quizá fue al baño. Se acercó a la puerta del pequeño sanitario y tocó. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Silencio. Intentó girar la perilla, pero la puerta estaba con seguro. De pronto, el autobús se detuvo bruscamente. Manuel había pisado el freno con fuerza. Varios pasajeros se golpearon contra los asientos. El caos reinó en el interior. «Vi algo cruzar la carretera», exclamó Manuel con el rostro pálido. «Ya basta»,
gritó el hombre de negocios. «Debemos revisar el autobús». Sacaron sus teléfonos y, con la luz de sus linternas, comenzaron a inspeccionar el vehículo. Cuando llegaron al baño, Manuel sacó la llave maestra para abrir la puerta. Dentro no había nadie. La anciana susurró, con los ojos llenos de terror: «Esa mujer no era de este mundo». Nadie respondió. El silencio era pesado. Todos sintieron la misma certeza. No había forma de que la mujer se hubiera bajado sin que nadie lo notara. Decidieron seguir el viaje, deseando llegar pronto a Pachuca. La neblina afuera parecía disiparse, pero dentro del autobús el aire seguía helado. Manuel echó un último vistazo al espejo retrovisor y su corazón se detuvo por un instante. Detrás, al final del pasillo, la mujer estaba sentada nuevamente en su asiento, sonriendo